un poco difundido, pero seguramente lo han escuchado, pero siempre ha sido, ¿no? Y algo menos, por ejemplo, que Isaac Newton o Albert Einstein o Galileo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No pueden ir a la playa, pero a la playa hay estacionamiento, pues, aunque sea de una vueltita. Ah, o si no, se van a la ducha, prenden su música, ponen YouTube, música de ola de mar, ¿no? Entonces ahí uno alucina al menos estar en la playa. Algo es algo. Ya el próximo año será, ¿no? O en noviembre, ¿no? Y hace calorcito. Así es. Bueno, decía que vamos a ver uno de los personajes, unos 5 minutitos por ahí, eh, conocer pues la vida de cómo, ¿no? Se desenvuelve, ¿no? Se ha desenvuelto dentro de su vida, puesto que no vayan a pensar que todo ha sido color de rosa, a veces a uno hacía bien, otros no también. Son personas, al fin y al cabo, y están en este mundo donde tienen pues todas las posibilidades de pasar cosas como todos nosotros, ¿no? Bien, entonces vamos a presentar un poquito de la vida de Blaise Pascal. A ver, me avisan si se escucha el audio, ¿ah? El audio de la imagen. Ah. ¿Me confirman si se escucha el audio del video? Mm, hola. Creo que el mío no se escucha. No se escucha nada. Ay, ya. A ver, vamos a ver. Los meteorólogos anuncian esto. ¿Ahora? Suelen tener razón. Ahora sí, profesor. Dicen ciertos Ok, rumores. listo, gracias. Saben que una Ahí está. baja presión atmosférica significa formación de nubes en las capas de aire superiores. Esas nubes provocan la lluvia. Todo esto puede leerse en el barómetro. El hombre que descubrió esto vivió en medio de las tribulaciones de la Guerra de los 30 años, hace más de 350 años. El matemático, filósofo e investigador Blaise Pascal. Pascal nace el 19 de junio del año 1623 en Clermont-Ferrand, en Auvergne. Al poco tiempo la familia se muda a París. Su padre, Étienne Pascal, se ocupa de la educación de sus hijos. Comienza enseñándole a Blaise la gramática de las lenguas antiguas. Y espera que cumpla los 15 años para enseñarle lenguas, ciencias naturales y matemática. Para evitar que se anticipe en su plan de estudios, retira de la casa todos los libros de matemática. No obstante, Blaise Pascal, con apenas 12 años, aprende por sí mismo los fundamentos de la geometría. Después de un tiempo, el padre, sorprendido, se da cuenta de que su hijo había adelantado algunos peldaños en su educación. Es así que le da a leer a Blaise un libro del matemático griego Euclides. Pascal demuestra ser un niño prodigio. A los 15 años participa de encuentros de importantes matemáticos, organizados por el monje de la Orden de los Ermitaños de San Francisco de Asís, Marin Mersenne. Entre ellos estaba uno de los más famosos matemáticos y filósofos de su tiempo, René Descartes. Descartes lee un escrito de Pascal sobre las jónicas y pide conocer cuanto antes a su autor. Al comienzo, Descartes no puede creer que se trate de un joven. En el año 1639, la familia Pascal se muda a Rouen y con 19 años, Blaise comienza a trabajar por primera vez como inventor. Para ayudar a su padre en su trabajo de empleado de la oficina de impuestos, construye una máquina de calcular.
La Pascaline era una máquina de calcular mecánica con la que podían realizarse sumas y restas. Estaba construida con 10 cilindros que se movían mediante ruedas dentadas. Cada uno de ellos reunía 2 series de números. Con ayuda de una especie de aguja se podían ajustar los números en los cilindros. Por lo tanto, si se quería calcular 5 más 7, se ajustaba 5 y se seguía girando 7 posiciones. Si el cilindro seguía rodando hasta el 9, una pieza en forma de U tomaba el cilindro de decenas adyacente y lo giraba a una posición. Ahora solo restaba leer el resultado. 12. Durante 10 años, Pascal trabaja en el perfeccionamiento de su invención. También intenta vender la máquina, pero ninguno de los 50 ejemplares producidos funciona de manera confiable. A finales de la Guerra de los 30 años, no era posible fabricar ruedas dentadas con la precisión requerida. Esto hacía que los componentes de esta compleja máquina se trabaran constantemente, lo que obligaba a menudo a desarmarla completamente para repararla. El comienzo del fin del éxito comercial para Pascal. En una oportunidad presentó su máquina ante Cristina, la reina de Suecia, pero no tuvo éxito. Sin embargo, la máquina resultó ser un modelo de muchos de los futuros aparatos de cálculo mecánicos. En el año 1646, y con 23 años de edad, Blaise Pascal y sus hermanas profundizan su fe religiosa. Se unen a los jansenistas, un movimiento católico de la Contrarreforma. Al año siguiente, Pascal sufre un serio ataque de parálisis, aumentando su sufrimiento. Pese a todo, su espíritu investigador permanece intacto, y surge un tema que lo atrae en especial: la presión atmosférica. Un invento del italiano Torricelli, el barómetro, lo ha maravillado. Para profundizar su conocimiento, con ayuda de su padre, reconstruye el instrumento para medir presión. Pascal llena completamente con mercurio un tubo de vidrio de 1 metro de altura, que tiene un extremo abierto. Sumerge la parte abierta en un recipiente con mercurio y observa que el metal líquido fluye fuera del tubo, pero solo en parte. La mayor porción de mercurio permanece dentro. El nivel disminuye hasta llegar a aproximadamente 76 centímetros. Hay algo que impide que el tubo de vidrio se vacíe por completo. La explicación es que el peso del aire que actúa sobre el recipiente hasta llegar al extremo de la atmósfera presiona el mercurio sobre la superficie libre del recipiente e impide la salida del líquido que se encuentra dentro del tubo. Sin importar cuáles sean las dimensiones del tubo, el mercurio disminuye siempre hasta una altura de 76 centímetros. La causa está en las propiedades de la presión. La columna de aire de la atmósfera ejerce presión sobre una determinada unidad de superficie. Luego, sobre la misma superficie, aparece exactamente la misma presión, pero en sentido contrario, cuando la columna de mercurio llega a una altura de 76 centímetros. Para justificar su experimento, Pascal pide a su cuñado que suba con el tubo lleno al Puy de Dôme, el volcán más alto de la zona donde había nacido. Según la teoría de Pascal, la columna de aire debería ser un poco más corta en la cima de una montaña, es decir, la presión debería ser menor que en el valle. La columna de mercurio, por lo tanto, debe disminuir, ya que hay menos aire presionando sobre el recipiente con mercurio. El resultado del experimento confirma la hipótesis de Pascal. La columna de mercurio en la cima es aproximadamente 1 centímetro inferior que al comenzar la caminata. Pascal se da cuenta de que, con ayuda de un barómetro, puede medirse la diferencia de altura entre dos lugares.
Descubre también la posibilidad de predecir el tiempo mediante un barómetro. Al variar la presión atmosférica, por ejemplo, en el caso de que se aproxime un anticiclón, el instrumento reacciona. La presión atmosférica aumenta. En consecuencia, también aumenta la columna de mercurio dentro del barómetro. Si la columna de mercurio vuelve a disminuir, el observador sabe que se aproxima a él un ciclón. De esta manera, puede pronosticar mal tiempo. Pascal resume en el año 1653 los resultados de todos sus experimentos en los tratados sobre el equilibrio de los líquidos y el peso de la masa de aire. A partir de este momento, otros pueden poner en práctica sus conocimientos. A él solo le interesa la teoría. Las experiencias con su máquina de calcular son para él una advertencia. Aquí, cada estación meteorológica tiene un barómetro. Hay barómetros de líquidos que, al igual que el instrumento de Pascal, se siguen llenando hoy con mercurio, y barómetros anaeroides, en los que un cilindro vacío construido con chapa muy delgada sufre deformaciones mayores o menores de acuerdo a la variación de la presión atmosférica. Hoy día también en la aviación se aplican las teorías de Pascal. Los altímetros de los aviones son, en realidad, barómetros. Miden la presión atmosférica, la convierten en valores de altura y los muestran. Pascal estudió además el comportamiento de la presión en líquidos. Descubre el principio de los vasos comunicantes, que muestra el comportamiento de los líquidos que llegan a la misma altura si se encuentran en recipientes conectados entre sí. Generalmente los sistemas de provisión de agua de nuestras ciudades funcionan según este principio. Las llaves de paso de agua hogareñas y el tanque de agua son vasos comunicantes. Hay presión en la tubería porque el agua del tanque, que se encuentra a una altura mayor, intenta compensar la diferencia entre los niveles. Los elevadores hidráulicos trabajan según el principio descubierto por Pascal. Los líquidos no se comprimen por acción de la presión, sino que más bien la transmiten. En el elevador hidráulico se introduce aceite dentro de un cilindro con ayuda de una palanca. El aceite transmite esta presión a un émbolo de diámetro mucho mayor. Gracias a su gran superficie, el émbolo puede ejercer una fuerza más elevada, pero recorre una distancia menor que la del émbolo pequeño. Sin embargo, si se bombea lo suficiente en el cilindro más pequeño, el efecto es notorio. Un automóvil de más de 1 tonelada puede ser elevado con la sola acción de la fuerza de los músculos sobre una palanca. Este es el principio rector de la hidráulica. Con su ayuda, pueden generarse fuerzas enormes haciendo un mínimo esfuerzo. Luego de la publicación de sus tratados sobre la presión atmosférica y de las teorías sobre la presión en líquidos, Pascal visita asiduamente el convento de Port-Royal de París. Aparentemente se somete al tormento de un silicio ceñido e indaga sobre el papel del hombre en el universo. En el convento se transforma en filósofo de la religión. Pascal cree que la fe es superior a la razón. Al fin de cuentas, la fe descubre cosas que, según Pascal, le están vedadas a la razón. Vamos a ver sobre este personaje el día de hoy. Tenemos la presión. Vamos a ver la presión. Ya tienen una idea de lo que se trata. Tenemos acá diversos casos. Aquí, por ejemplo, tenemos presionando un heladito ahora que estamos en verano. A ver si alguien me escribió algo por ahí. Ok. Sí, tengo arriba ya, listo, gracias. Sí, lo tenía arriba el micro.
Ya, ahora sí, entonces tenemos le decía pues que estamos en verano y aquí tenemos un sanguchito que no hay que presionarlo mucho porque se derrite, obviamente, ¿no? Estamos ejerciendo una presión. Y aquí tenemos también eh, una cama de clavos. Bueno, algunos quisieran dormir en esta parte porque es bastante relajante, pero obviamente pues el clavo no nos afecta porque está distribuido a lo largo de todo el cuerpo. Y tenemos también, aquí está, los pies caminando sobre clavos. Bueno, claro, sería complicado si uno quiere caminar sobre un clavo, o dos ya ponle, ¿no? Pero sobre una cantidad de clavos, pues no habría mucho problema. Y eso de la presión, como ustedes han visto en el video, se utiliza pues en la hidráulica, ¿no? Aquí ustedes tienen un mecanismo en el cual tranquilamente una persona puede elevar pues un auto, ¿no? O simplemente presionando un botón, ¿no? Uno presiona un botón y el sistema funciona. ¿Cómo funciona esto? Multiplicando fuerzas. ¿Y cómo se multiplica fuerzas? A través de los fluidos. Los fluidos transmiten presión. La presión está relacionada con la fuerza y el área, que es lo que vamos a ver ahora en esta otra parte. ¿Qué es la presión? Bueno, hemos visto en los gráficos ejercer presión, pero ¿qué es la presión desde el punto de vista matemático y cómo es que esto funciona? Bien, veamos acá la siguiente base, o sea, vamos a tomarlo como base. Vamos a tomar como base. Ujú, ujú. Un área, un cuadrado de cierta área, que sobre él se le ha aplicado una fuerza de 16F, ¿no? Sobre esta área. O sea, puramente los 16 newton completitos actúan sobre esta área. ¿Qué sucede si ya no tenemos un área A, ojo, tomado como base, sino que vamos a cuadriplicarlo? Mira, ahí está. Pero le ponemos la misma fuerza 16F. Entonces, lo que va a suceder con esta fuerza de 16 es que esta se va a dividir en 4. La presión es la distribución de la fuerza sobre una superficie. Y así funciona. Y vamos a ponerle 4 veces más, 16. Un 4 por 4. Le aplicamos igual los 16F. Que es lo que sucede, se van a dividir, cada uno se van a distribuir. Entonces, a esto se refiere cuando hablamos de presión, la distribución sobre una determinada superficie. ¿Y cuál es la fórmula esta? Sencillísimo, presión es igual a fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Ahora, si uno quiere calcular la fuerza del área, lo pasa a multiplicar. Nada más. Ya tiene fuerza, es igual a presión por área. Ah, tenemos aquí la unidad de la presión en honor a Blaise Pascal. Aquí está, ¿no? Se le da el nombre de Pascal a esta relación de Newton sobre metros cuadrados. Entonces, en lo sucesivo vamos a hablar, pues, de cada vez que hablamos de presión, hablamos de Pascal o kilopascal también, ¿no? Listo, entonces ya tenemos el concepto de Pascal, el concepto de presión y todo lo que puede hacer también, ¿no? En la parte de la mecánica. Y vamos ahora al primer problema. Vamos al primer problema.
acá. A ver, ¿alguien puede darme una respuestita por ahí? Mira, un bloque de 52 kilogramos reposa en un piso horizontal. Como se muestra, determine la presión que ejerce la base de apoyo debido a su peso. Bueno, vamos a desarrollar entonces el primer ejercicio. Para eso se ha acabado a mí. A ver, aquí estamos primero. Aquí estamos. Ahí. Vamos a desarrollar este problema calculando pues la presión. Aquí tenemos el objeto. Tenemos el objeto. Y vamos a calcular pues la presión. Como ustedes saben, aquí colocaríamos la fuerza. Esa fuerza es la fuerza de gravedad. Y que tiene un determinado valor. 52 lo vamos a multiplicar por 10. Y tendríamos la fuerza de gravedad. Le colocamos 520 newton. Bien, esa sería la fuerza. Como puedes ver, esta fuercita de 520 se va a distribuir en todo el área. ¿No? Se va a distribuir en todo el área. ¿No? Esta fuercita. O sea, va a ser la misma, ¿no? Y la fuerza distribuye en pequeñas fuercitas, pero al sumar también me va a dar los 540. Y el área que está siendo presionada es el área que está en la base. Vamos a especificar esa base aquí, en esa parte de aquí. Esa partecita. Ahí en esa base. ¿No? Si nosotros colocamos el piso, digamos así, es el piso. ¿No? Es el piso. Y tendríamos aquí la base. Ahí tendríamos la base. ¿No? Y sobre él hay pequeñas fuercitas, pero que al sumar me va a dar los 520 que aparecen, pues, ¿no? Al inicio. Listo, entonces vamos a recordar lo siguiente, que la presión es igual a fuerza sobre área. Tenemos que conocer cuánto vale la fuerza, sabemos, 520. Y también debemos conocer cuánto vale el área. El área en la base es igual a 20 centímetros por 20 centímetros. Ese es el área. Entonces el área sería centímetros, eso hay que pasarlo pues a metros, entonces ahí está. El otro también debemos pasarlo a metros. Y ahí lo tenemos. Esto también sale en metros al cuadrado. Entonces el área resultará 4 por 10. Recuerda que dos ceritos se cancela, queda 100, 10 al cuadrado. 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Así nos sale el área. Y ahora sí vamos a reemplazar pues en la formulita. La presión es igual a la fuerza 520 sobre 4 por 10 a la menos 2. Si nosotros dividimos solamente 52 entre 4, esta resulta 13. ¿No? Esto resultaría pues 13. La presión sería 13
por, quedó un 10, ¿no es cierto? Un 10 a la menos 2, al subir, subo pues sumando, ¿no? Sube sumando, el 2 sube sumando a 1. Entonces me queda 10 al cubo Pascal. Que de acuerdo a la clave que tenemos, entonces podemos colocar 13 kilopascal. Ahí está. 13 kilopascal sería la solución del problema número 1. Vamos a pasar, ojo, esta es la presión en forma general. Presión, fuerza sobre área, forma general. Vamos a ver ahora, vamos a trabajar con líquidos y vamos a tener el siguiente caso. Espero que por ahí me puedan contestar. Son ustedes como más de 30. Entonces, en la presión hidrostática, vamos a hacer el siguiente experimento para tener una idea de qué es lo que vamos a hablar. Tengo un recipiente, se ha hecho 3 agujeros y se ha colocado corchos. Se ha llenado con agua, como usted puede ver. La pregunta es la siguiente. Si sacamos simultáneamente los 3 corchos, de manera simultánea, entonces, ¿en cuál de los agujeros el agua que salga llegará más lejos? El de arriba es el primero, el que sigue abajo el segundo y el último abajo es el tercero. O ponemos A, B y C. Arriba A, abajo C y más abajo, no, arriba A, debajo C y el último A, B y el último C. A, B y C. Ya, sacamos el corcho y ¿cuál de los 3 agujeros pues llega más lejos? Esa es la pregunta. A ver, voy a mencionar muy bien a Aarón. Solamente tengo una más. Allá. Muy bien, Sebastián. Hay una respuesta que no estoy nombrando a la persona, por eso que no. Muy bien, Vanessa. A ver, son como cerca más de 30 y solamente tengo 5 y el resto no opina, no sabe. Bueno, algo debe intuir, ¿no? Algo debe intuir. ¿Nadie más? Solo se atrevieron a contestar 1, 2, 3 y 4. Bueno, no hay participación, no hay participación. Vamos a ver entonces, vamos a sacar el corcho. Sacaremos el corcho y veamos. 1, 2, 3, ahí va. ¿Vieron o no vieron? No lo vieron. Ya, saquemos el corcho. Ahí está. Ah, y está viendo Blaise Pascal, está viendo el experimento. Ajá. El que llegó más lejos es el que está al fondo, o sea, la C. Sí, profe, yo sabía, si no, no quería decirlo. Pero tienes que decirlo. Ahí está, ¿qué te cuesta? Presionar la letra C. Listo. Ajá. Y en este caso es la letra, perdón, el último agujero al fondo, debido a que encima de ese agujero hay más agua viendo a los otros agujeros. ¿No? Hay más fuerza y más presión. Cuando hablamos de más fuerza es todo lo que se encuentra. Y también podemos hablar de altura. ¿No? Si tiene más altura, tiene más fuerza, más agua. ¿No? Bueno, entonces tenemos ya cada vez una mejor idea de qué se trata el tema. Y vamos a ver acá. Cálculo de la presión.
¿Cómo se determina la presión hidrostática? Aquí tenemos a un pececillo, a un punto a una profundidad H, y esta presión se determina densidad de líquido, gravedad y altura. ¿Mm? Densidad, líquido, gravedad y altura. Y así, sí, facilito. Si es agua, aceite, etcétera, o cuánto va a ser su densidad. La gravedad que usted conoce, que es de 10, generalmente se trabaja, o 9,8. Y H viene a ser a qué profundidad, pero mire bien, del nivel libre, desde arriba, del nivel libre, de la altura de A. Y vamos a tener aquí densidad líquido, aceleración de gravedad, profundidad o altura, pero medido desde el nivel del mar. Y aquí tenemos el principio fundamental de la hidrostática. Bueno, es una formulita práctica. Aquí tenemos a otro pececito. Tenemos la alturita. HDB. Tenemos un HDB. Y podemos determinar que este principio fundamental de la hidrostática señala que la diferencia de presiones es igual a densidad líquido, gravedad y la diferencia de alturas. Diferencia de presiones, diferencia de alturas. ¿Alguna vez alguien de ustedes se ha preguntado cómo es que saben que, por ejemplo, el lago Titicaca se encuentra a 3.800 sobre el nivel del mar? ¿Cómo han hecho para medirlo? Que Cerro de Pasco tiene más de 4.000 metros de altura. ¿Cómo han hecho para medirlo? ¿Mm? Una wincha, han ido caminando, han ido midiendo, pero eso se puede medir. Cerro, curva, se sabe cuánto vale, a qué altura se encuentra el monte Everest. ¿Cómo hacen para medir? Los que han visto el video saben cómo se hace para medir. Es algo sencillísimo. ¿Quién hubiera pensado, no? ¿Cómo se hace para medir una altura como los 4.800 sobre el nivel del mar, 3.500? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mide? Ahí está. Diferencia de alturas, diferencia de presiones. Facilita, sabes cuánto vale la gravedad del líquido, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? La ciencia sirve pues para muchas cosas. Vamos ahora a ver esta constante. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, pero se puede expresar en kilómetros por metro cúbico, que sería 1.000 kilogramos por metros cúbicos. Es la densidad del agua. Obviamente trabajaremos en agua. Bueno, si trabajamos en otra sustancia, obviamente nos van a decir cuánto vale. Siempre a la misma profundidad, siempre tiene toda la misma presión, no se olvide. A la misma profundidad, misma presión. Vamos con este siguiente caso. A ver. Ya vamos a adelantarnos aquí. Vamos antes de ver este problema. Vamos a ver esta partecita, ¿ya? Que es la presión atmosférica. A ver, la presión atmosférica, ¿qué viene a ser? Pregunta el salón, una vez más. ¿El aire pesa o no pesa? Y nos contestan 3, ¿no? Somos más de 30, pero contestan 3 nomás. A ver, ¿el aire pesa o no pesa? Esa es la pregunta.
A ver. am, Vamos a anotar esa parte. Ya. Entonces la pregunta era si el aire pesa. Esa era la pregunta. Solamente tengo dos respuestitas. De 32 respuestitas. A ver. No, una sola. Ya. Bueno, entonces quiero entender que no saben si pesa o no pesa el aire. Pues ya deben saber, ¿no? A estas alturas deben saber si pesa o no pesa el aire. Y el aire pesa. Claro que el aire pesa. Tiene partículas. Y tiene una gran fuerza, por si acaso. La presión atmosférica. Cuando hablamos de presión atmosférica, nos referimos a la presión que el aire hace sobre la superficie de la Tierra. ¿Mm? Por ejemplo, pueden ver ustedes, miren, la altura la altura de este barómetro, y miren cuando sube la altura. Una diferencia de 10 centímetros equivale a una diferencia de 110 metros. Entonces hay una relación, entonces como geometría. La diferencia de alturas se refiere a una diferencia de niveles a la cual se encuentra una presión. Esto ocurre porque a nivel del mar, uno tiene mayor aire, pues mayor altura, más, mire, ese es el aire, a nivel del mar. Ahí está, a nivel del mar. Conforme va subiendo, mire, ya queda poco. Conforme va subiendo, mire el aire que tienes, es menos. Y tú sabes que presión es fuerza sobre área. Y si tienes menos aire, pues tienes menos peso. A eso se llama la presión atmosférica. La presión que hace todo el aire sobre una determinada superficie. Por ejemplo, acá tenemos el monte Everest a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Y se lleva un barómetro, alguien llegó a la cima, midió pues cuánto vale la altura de ese mercurio y hace su cálculo matemático, misma geometría, y le sale a qué altura se encuentra. No necesita de un aparato tan sofisticado, digamos, ¿no? Un barómetro. Entonces, eh, vamos entonces a colocar aquí la presión atmosférica. La presión atmosférica es igual a 100 kilopascal. O sea, una atmósfera. Una atmósfera es 100 kilopascal. Y este numerito será usado cada vez que o nos pida. Generalmente en el texto va a ir enunciado si que lo usamos o lo usamos. Hay casos que no lo usemos, ¿no? No lo usamos. Por ejemplo, me piden la presión del líquido. Bueno, me dice solamente la presión del líquido. No me dice la presión total, sino del líquido. ¿No?
Eso hay que tener presente al momento de desarrollar, dependiendo del que dice la pregunta. Vamos entonces aquí, estamos con la pregunta número 2. Número 2 estábamos, aquí. Listo. Esta era la pregunta, ¿no? Vamos a darle entonces solución aquí. Empezamos ya con la solución de los problemas. A ver. En una piscina de 5 metros de profundidad está lleno de agua. Determine la presión, dice acá, total. ¿Te das cuenta? El texto mismo te dice presión total o presión absoluta que soporta el fondo de la piscina. Bueno, vamos a colocar nuestra piscina entonces. Vamos a poner que esta sea nuestra piscinita. Ahí está nuestra piscina llenita de agua. Listo. Ahí está nuestra piscina. Y según el texto tiene 5 metros de profundidad. Vamos a colocar aquí. Uy, ese no es el número. 5 metros. Listo. Entonces ya tenemos la profundidad y tenemos pues la piscina. Al fondo, vamos al fondo. Entonces vamos a decir o vamos a ubicarlo, ¿no? Según el texto, 5 metros. Vamos a colocar el fondo, ahí está el punto A. Queremos la presión total. ¿Y a qué refiere la presión total? Es que aquí, como es una piscina, obviamente, pues tenemos aire. Ahí tenemos aire. Ahí está, este es el aire. Pero este es facilito porque la presión atmosférica, la presión atmosférica se sabe cuánto vale. Una atmósfera equivale a 100 kilopascal. ¿Correcto? Hasta ahí. O sea, esto es hasta el nivel donde se encuentra el agua. Ahora, en la otra parte, aquí tenemos lo que se conoce como la presión hidrostática. La presión hidrostática. De tal forma que vamos a tener la siguiente relación. La presión total o absoluta, la presión total o absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Y ya está. Esa es la presión total. Entonces vamos a colocar lo siguiente. La presión total es igual a la presión atmosférica, pero esa vale 100 kilopascal. Más la presión hidrostática, que por fórmula es densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad. La presión total, vamos ahora colocándole los valores. 100 kilopascal más de líquido, agua. Si hablamos de agua, es 10 al cubo. La gravedad, 10. ¿A qué profundidad se encuentra? A 5 metritos. Entonces la presión total, vamos colocando 100 kilopascal más 50. Porque 10 al cubo
es kilo. Ahí está, pascal. Finalmente, ya tienes la presión total, que viene a ser 150 kilopascal. Listo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Sobre este problema, que es el primero que estamos viendo. Pasamos al siguiente. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Entonces, pasando al siguiente, aquí está, tenemos el siguiente texto. En una sustancia, a ver, con una sustancia de densidad 0,8 gramos por centímetro cúbico, se construye un cubo que tiene una masa de 0,1 kilogramos. Determine la arista del cubo. ¿Ah? Esto tiene que ver con la densidad que muchas veces se necesita en este capítulo, ¿no? Bueno, en otros también. En otros también. Aquí hay dos cosas importantes. La unidad, que no son homogéneas, uno está en 0,8 gramos por centímetro cúbico y el otro que está en kilogramos. Lo segundo, que las claves aparecen en centímetros. Como que por ahí tenemos que tener cuidado con ese tema. Vamos a darle solución. Tenemos aquí, a ver, ya, entonces, tenemos aquí la formulita siguiente. Densidad es igual a masa sobre volumen. Vamos a calcular el volumen. Entonces el volumen queda dividido entre la masa sobre su densidad. Pasamos a reemplazarlo. Entonces, vamos a tener volumen es igual a la masa, que es 0,1 kilogramo, y eso lo voy a colocar en un 10 a la menos 1. Y debajo vamos a tener la densidad. Pero eso lo voy a poner en kilogramos metros cúbicos. Bueno, esto vamos a colocar kilogramos. Y entonces colocamos. ¿Cómo se convierte a kilogramos metros cúbicos? Sencillísimo. A ver, 0,8 es igual a 8 multiplicado por 10 a la menos 1, eso es 0,8. Ya. Para pasarlo a kilogramos por metros cúbicos, eso se multiplica por 1000. Y ya está pasado. Y colocamos kilogramos por metros cúbicos. Y está. Y hacemos la siguiente simplificación. Se cancela kilogramos. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Por acá arriba, el volumen es igual a, ojo, metros cúbicos sube. Y me queda 1 sobre 8 por 10 al cubo. Y arriba nos queda metros cúbicos. El volumen, ¿a qué es igual? Bueno, ustedes tienen ahí. Pero el volumen, visto pues, es un cubo. Eso es L al cubo. Si nosotros tenemos nuestro cubito, tenemos nuestro cubo,
sabemos que las aristas son iguales. L, L y L, ¿no? Entonces, L al cubo, ahí está mal. Vamos a borrarlo, pues. ¿No? Es al cubo. Vamos a ponerlo cuadrado. Y al cubo. Y esto, mira acá, es metros al cubo. 8 es 2 al cubo. Y 10, bueno, se queda así, ¿no? 10 al cubo. Si nosotros sacamos la raíz, se van a dar cuenta que se cancela. Se cancela. ¿Y qué voy a tener? Voy a obtener L es igual a 1 metro, cada 1 metro, sobre 20. Pero la respuesta es en centímetros, claro. Pero tú sabes que 1 metro es 100 centímetros. Entonces arriba, en vez de 1 metro, colocamos 100 centímetros. Y debajo nos quedan los 20. Y ya tienes la respuesta. Sería 5 centímetros. Ahí está. Bueno, uno lo puede hacer mucho más rápido, por supuesto. Aquí se ha detallado paso a paso cuál es el procedimiento de la solución del problema, ¿no? Para que no haya idea, para uno que ya domina un poquito más, simplemente se acelera, ¿no? Acelera y ya tendría entonces rápidamente la respuesta. Ese es el problema número 3. Vamos a la pregunta número 4. Como siempre, si es que tienes alguna duda, me escribes. Alguna duda por ahí, veo si es que no hay preguntas. No hay preguntas. Vamos con la presión nuevamente. Vamos con la presión. A ver, texto. Si la presión hidrostática en A es de 100, es 100% mayor que la presión hidrostática en B, determine la profundidad de H. Determine la profundidad de H. 100% mayor. O sea que el doble, ¿no? El doble de B. O sea, la presión en A es el doble de la presión en B. Ojo que aquí señala la presión hidrostática, no dice la presión total, dice la presión hidrostática. Otra cosita que tenemos aquí, que no sabemos si es agua o no es agua. Puede ser agua, puede ser aceite, puede ser alguna otra sustancia. No dice el texto, simplemente dice que en A es 100% mayor. Y tenemos la profundidad hasta el punto B, que vale 1.5. Podemos de alguna manera calcular la presión en B. Vamos a calcular la presión en B. Calculamos la presión en B. A ver. Vamos a recordar primero la fórmula. A ver, vamos a recordar. Recordando, ¿qué vamos a poner? Recordando que la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido, gravedad y por la alturita. Ahí está. Esa es la profundidad. Entonces le vamos a poner la presión en B, que es igual a la densidad del líquido, que no sé qué líquido es, por la gravedad que vale 10, le ponemos que ya sabemos, y la alturita que vale 1,5. Ahí está. Esa es la de B. Pero señala por dato, vamos a colocar aquí, dato.
Señalan que la presión en A 100% mayor, o sea, el doble. Do de A es el doble de la presión en B. Entonces el dato. Ahora lo que vamos a hacer es usar la formulita para ambos casos y en todo caso B, la presión de B ya se sabe. Solamente nos quedaría para A. Para A sería la densidad líquido. Es el mismo, estamos hablando del mismo líquido. Entonces sería la densidad del líquido. Estamos hablando de la misma gravedad, pues, estamos en el mismo planeta. eh, Estamos hablando de su altura. En este caso viene a ser H más 1,5. Y esto se iguala al doble de la presión en B, que ya ustedes saben está arribita, sería densidad de líquido, la gravedad y 1,5. Ahí está. Entonces usted se puede dar cuenta que densidad de líquido se cancela, la gravedad se cancela y nos quedaría H más 1,5 igual a 3. Por lo tanto, la alturita quedaría 1,5 metros. Ahí está. 1,5 metros. Vamos entonces al siguiente problema, a ver si me dicen algo. Nada, sí, no. Vamos al siguiente problema. Aquí está. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pregunta, no hay pregunta, hay uno. A ver, allá. Okay. La F. La F, ¿qué es? La F sale, ¿dónde está? Anda Jackson, ¿sale la F o cómo es? La F sale. La F. Y no todas deben salir la F, de repente. Bueno, ¿qué dice acá? A ver, ¿qué tenemos en el texto?
La atmósfera es una mezcla de conjunto de gases. La atmósfera es la mezcla de un conjunto de gases con su respectiva densidad, que en suma ejerce presión, que en suma ejerce presión sobre la superficie de la Tierra. Y la misma atmósfera llamada presión atmosférica, simbolizada por P mayúscula ATM, siendo su valor práctico 100 kilopascal. Determine la presión total en el fondo del recipiente. Entonces aquí tenemos tres aspectos. Tenemos tres aspectos. Vamos a ver, vamos a preguntarle, a ver, sí, porque no contestan. Pero, a ver, vamos a preguntarle a, espero que esté por ahí. Vamos a ver a Mario Jesús Mesa. Hola Mario, parece que estás ahí. Estamos esperando la hora del almuerzo, pero hay que hacer un esfuerzo. Hola Mario Jesús. Mario, hola. Mario, hola. Mario. Mario, hola. Estamos esperando a Mario. Y Mario está almorzando. A ver, vamos a ver, no está Mario. Mario está ocupado. Vamos a llamar a... ¿Dónde está por aquí? Le pone todo su nombre completo. Gerald Rodríguez. Aló, Gerald. Hola, Gerald. ¿Dónde estás, Gerald? Gerald, hola. Gerald. Tampoco está Gerald. ¿Cuántos están en el salón? ¿Cuántitas nomás están en el salón? Tampoco está Gerald. Vamos a comunicarle a su mamá, a su papá. Alguien puede saber. ¿Dónde se encuentra Gerald? Esa es la pregunta. Buscando a Gerald. A ver, vamos desde el comienzo. Aliaga Angui, así es, ¿no? Aliaga Ramírez. Hola, hola. Aliaga Angui. Angui, hola. Hola, hola. Dígame, profe. Hola, ¿cómo estás? Qué sorpresa, qué emoción. Que alguien pueda hablar o escribir. Imagínate la alegría que tengo. No sabes. Hoy día voy a festejar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, muy bien. Ya está. Hay una preguntita aquí viendo la imagen. Viendo la imagen nomás. Al fondo del recipiente, al fondo, ¿eh? Al fondo del recipiente.
¿quiénes están arriba del fondo? Encima de él, ¿quiénes están? Encima de. ¿Ya? ¿Quién más? Todos los que ah, están encima del fondo, todos, los que tú veas, los que tú creas que veas. la C está encima de La la D. C, ¿ya? ¿Quién más? Y la raya negra. Y la, Y las no, líneas de separación. no, es de separación, eso no cuenta. La D, la C, pero falta un hito más. Alguien más está encima. ¿Quién más está? ¿El aire? Exacto, el aire. Ah, eso es lo que hay que saber primero para determinar la presión total en el fondo. Gracias, Angie. Muchas gracias. Ya, Muy profe. bien, ahí está la respuesta correcta. Y eso es lo que hay que saber, pues. Si no, ¿cómo calculo la presión total? ¿Ah? Bueno, bueno, esa es la pregunta que le quise hacer a Mario, ¿no? A Gerson, pero no, se han ido a almorzar de repente, ahorita vienen. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, teniendo en cuenta que la presión en el fondo, aquí, eh, señala, pues hay que leer el texto y en el texto señala que es el total, ¿no? Determine la presión total. Por eso es que estoy hablando aquí, están encima. Entonces están encima tres. ¿Quiénes son ellos? Ya lo dijo allí. Está D, está C y está la atmósfera. Y que la atmósfera, este, ya se sabe, inclusive me dan de dato, ¿no? Como para variar, de ahí si te soplan, como se dice, ¿no? Dice, siendo su nivel práctico 100 kilopascal. ¿Ya qué más? Entonces voy a colocar aquí la formulita de la presión total. A ver, vamos por aquí. Ujú. Em, Vamos a ver, no me quiere contestar ya. Ahí está. La presión total es igual. Tenemos arriba la presión atmosférica, que ya sabemos cuánto vale. Tenemos la presión del líquido C. Tenemos la presión del líquido D. Ya está. ¿Mm? Y no te olvides que la presión hidrostática se determina multiplicando la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad. Ahí está. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a colocar la presión total será igual a la presión atmosférica, que es 100, ya lo sabemos, kilopascal. La presión de C, con la fórmula, colocamos la densidad de líquido, pero C, de acuerdo al dato, uy, acá hay una confusión. Es A, B y nos falta, a ver, bueno, no hay problema. Se puede deducir. ¿Cómo se deduce eso? De la siguiente manera. Los cuerpos menos densos están arriba. Por lo tanto, el 800 está arriba, este debe ser C. Y D debe ser acá, es mayor densidad. Entonces, en ese orden, como ese es el de menor densidad, sería entonces 800. 800. Esta es la densidad, esta es la gravedad y la profundidad a la cual se encuentra o qué altura tiene. ¿Qué altura tiene? Es 3 metros. Entonces colocamos por 3. Y seguimos, más la presión del líquido D, que en este caso es 1000, o sea, 10 al cubo, por la gravedad y por la altura que vemos en este caso es el fondo. Esto viene, ¿no? 3 metros. Y listo. Listo. Solamente queda hacer una pequeña operación. Entonces aquí voy a tener que hacer, pasarlo de frente
a lo que viene a ser, pues, sacar el 10 al cubo. Mira, acá tienes 100, tienes 10 al cubo. Y aquí ya tienes 10 al cubo. ¿Ah? Entonces, voy a colocar todo en kilopascal. La presión total resulta 100 kilopascal más, aquí sería 24, 8 por 3 kilopascal, y aquí sería 30 kilopascal. El 10 al cubo lo estamos poniendo en kilo. Ya está. Si nosotros sumamos, ¿cuánto me va a quedar? La presión total, sumando, ¿no? Sería 154 kilopascal. Listo. Ahí está. Como ustedes podrán comprender, pues no es muy complicado. Hemos colocado la formulita de manera ordenada y ya está. Hemos llegado a nuestra respuesta. Bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Ahí, a ver. Muy parecido, no creo que está complicado. A ver, intención, vamos a ver. A ver. Mm, No hay pregunta, está complicado el caso. Vamos a ver acá. Si la presión hidrostática en A es 10, determine la presión hidrostática en B. Esa es la pregunta. En A y en B. ¿Recuerdan ustedes el principio fundamental de la hidrostática? ¿Cuál es el principio fundamental de la hidrostática? Que sale más rápido, ¿no? A ver, vamos a darle solución. Parece que está complicado el capítulo. Pero bueno, tampoco no preguntan si es que voy a repetir algo para poder, pues, reforzar la teoría, etcétera, etcétera. No me dicen nada ahí, pues.
¿Ah? Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ampliar esta imagen para ver la altura. Que lo que me interesa es la altura. A ver, vamos a ver. Ahí está, se ve mejor. Ahí está. A ver, vamos a recordar el principio fundamental de la hidrostática. En este caso, debe tratarse del agua. Bueno, señales debe tratar del agua. Voy a escribir aquí. Voy a escribir lo siguiente. La diferencia de presiones entre dos puntos. A ver, la presión en A menos la presión en B es igual a la densidad del líquido, la gravedad por la diferencia de alturas. H de A menos el H de B. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de la altura de A, nos referimos a esta parte. Esa es la altura de A. Y cuando hablamos de la altura de B, se refiere a esta alturita, H de B. Entonces tengo que hallar la diferencia. Y la diferencia a ver. Lo voy a trazar aquí. Lo voy a trazar aquí. Vamos a ver la diferencia. Sería esa parte. Aunque no se ve muy bien porque está pequeño. Vamos a sacar un poquito, ahí está. Y vamos a ponerle pues ahora lo que se nota. Ahí está. Entonces, la diferencia lo tenemos aquí. Esta es la diferencia. Esa diferencia lo podemos calcular. ¿Cómo calculamos esa alturita? A ver. Empezamos por aquí. Primero se puede calcular esta altura. Esta altura se puede calcular. El radio vale 10 metros. Triángulo notable. Observa el punto ahí, observa el punto ahí. Esta alturita vale 6 metros. ¿Bien? Aquí también podemos calcular esta altura. 37 grados y esta vale 53. Entonces aquí tenemos 8 metros. 8 metros. Y bueno, está más fácil calcularlo ahí, no necesitamos los 16 metros, aunque eso es para saber pues que está debajo, ¿no? Aquí entonces, 8 menos 6, tenemos 2 metros. Ya está. O sea, del gráfico, del dibujo, tenemos que la altura de A menos la altura de B resulta 2 metros. Y listo, es lo que nos faltaba ver. Y ahora sí voy a reemplazarlo. Voy a tener lo siguiente. La presión en A según el dato es 10. 10 kilopascal. Este es el dato. Es lo que voy a calcular. Esto es igual a la densidad del líquido, que deben de ser 10, 10 al cubo,
por la gravedad, que viene a ser 10, y la diferencia de alturas, que viene a ser 2 metros. Bueno, aquí me va a salir algo negativo. Voy a poner acá, vamos a ponerle 40, ¿ya? 40, ese debe ser un 4. 40 kilopascal, ya como dato. Entonces aquí tenemos 40, hemos cambiado 40. Ya está. 40 kilopascal. Entonces, aquí tengo 20. 10 al cubo kilo. Entonces voy a colocar de nuevo. Ojo que ya ha cambiado. Será 40 kilopascal menos la presión en B es igual a 20 kilopascal. Entonces, la presión en el punto B resulta 20 kilopascal. Ya está. Bueno, ese cambio en vez de 10 es 4. Tiene un salir negativo. Va a salir menos 20, se quiere decir que está al revés. Bueno. Ya está. Y estamos en la pregunta, vamos al siguiente problema. Número 7, vamos a la pregunta 7. A ver, todavía están ahí, ya habrá llegado Gerald. Ya se han ido, ¿cuánto? 30. Ya se han ido, a ver. Vamos a ver. Aquí está. Preguntas por vasocomunicantes. Vasocomunicantes. A ver, tenemos en el sistema adjunto, los líquidos son agua y aceite. En reposo determine la altura H. Determine la altura H. A ver. Alguien consulta, alguien dice algo, pregunte, voy a darle solución al problema. En el sistema adjunto los líquidos son agua y aceite. El reposo determina H. Determine H. Vamos a colocar aquí nuestro gráfico. Y ya está. Hay una pregunta. A ver. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo se desarrolla este problema o de problema de este tipo? Lo primero que hay que hacer es identificar cuántos líquidos se encuentran. En este caso hay 2, puede ser que haya 3, 4, no hay una cantidad determinada. En este caso hay 2. Siguiente punto. Tenemos que hacer un trazo horizontal de tal forma que esta línea pase por la frontera de uno de ellos. Ahí está. Esa es la frontera y en el otro caso pase sobre el otro líquido. Lo puede cortar como se puede apreciar. ¿Bien? Ahí se puede.
Ahora, se puede trabajar también aquí. Se puede trabajar aquí también. También, 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 pero aquí ya no. Porque ya no cumple la ley. En este caso, esta es una línea llamada isóbara. Y esa solamente se llama cuando tiene los mismos, está cortada en el mismo líquido. Ahí está cortado en el mismo líquido. Lo que está pasando por la frontera de uno de ellos nada más. Está en el borde, ¿no? Abajo sí, pero arriba ya no. Esto me permite asegurar lo siguiente. Esto me permite asegurar lo siguiente. Decir que la presión, le voy a poner un nombre, A, que la presión en esa base A, y aquí le voy a poner otro nombre, vamos a poner B, que la presión en A y en B son las mismas. Que la presión son las mismas. ¿Ya? Y eso me va a permitir asegurarlo. Entonces aquí vamos a colocar eso. A ver. La presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Y cuando hablamos de presión en el punto A, se refiere a quienes están arriba de ese nivel. Como lo que hemos hecho la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Quiénes están aquí? Está el líquido. Además está la atmósfera. Ahí está abierto, hay atmósfera aquí. ¿Está bien? Ahí está. Y en el otro caso, estamos hablando de de B. Encima del nivel B tenemos este líquido. Aquí este es el aire. El aire, ahí está el aire. Tenemos dos. Ahí está. Tenemos dos. Entonces vamos a colocarlo de esa forma. Señalado, analizado, vamos a colocar. Vamos a colocarle aquí. Dice aceite. Esa es la densidad del aceite. Ya. Y esta es la densidad del agua. Ya, entonces colocamos. En A sería la presión hidrostática del aceite. Bien, del aceite. Más la presión atmosférica. Igual. En B tenemos la presión hidrostática del agua. Más arriba tenemos la presión atmosférica. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, se cancela. Se cancela. Y solamente nos quedaría la presión del aceite igual a la presión del agua. Pero la presión del aceite se determina multiplicando la densidad del aceite por la gravedad y por la altura. Y la altura que tiene el aceite es 40 más H. Ahí está. Y esto es igual a densidad del agua. Bueno, presión hidrostática del agua. Densidad del agua por la gravedad y por la altura. En este caso, 40. Ya está. Entonces, nuevamente, usted se da cuenta quién se cancela. Se cancela la gravedad. Y colocamos la densidad de cada uno de ellos. En este caso del aceite, que viene a ser 800. 800 por 40 más H igual del agua es 1000 por 40. Y nuevamente hacemos la simplificación.
Simplificamos, a ver. 1, 2, 1, 2. Octava, octava, 5. Y nos queda, por un lado, nos queda 40 más h es igual a 50. Por lo tanto, h resulta 10 centímetros. 10 centímetros. Como usted puede ver y ha podido notar, todo pasa por una regla ya conocida. Una regla conocida. No es una ecuación complicada, difícil, en la que hay que hacer pues, unos cálculos algebraicos de conocimientos altos, no. Conocer el principio de la hidrostática, colocar las formulitas, tal cual señala la fórmula, y poco a poco se van pues simplificando. Así es, a ver si por ahí tenemos alguna consulta. 1000. Del agua es 1000. Ah, ya, aquí está, no, es 1000, no es 100. Está mal leída, ¿no? Y vamos a colocarle. Ya, gracias, Tuero, gracias por esa observación. Esto es 1000. 1000 kilogramos por metros cúbicos. Siempre. No hay cambio. Sabe que sea, pues, otro planeta, algo lugar, no. Pasamos al siguiente problema. Ahí nos da 10 centímetros, ¿no? Ahí está bien. La ve. Listo, algo parecido. Algo parecido. Algo parecido. Entonces vamos acá. Determine la presión del gas. Bueno, muy interesante, que complementa al problema anterior. Complementa al problema anterior. Entonces, aquí hay que tener cosas básicas nada más. No es cosa, repito, de otro mundo. Cosas básicas. Aquí, por ejemplo, el mismo principio que hemos dicho, que para trabajar hay que trazar lo que se conoce como isóbara, y se traza justo por la frontera de uno de ellos, y esto nos sirve como referencia para trabajar. Mira, ahí está el nivel. Ahí está nuestro nivel. Al igual que el caso anterior, vamos a colocarle pues A y B. Le colocamos A aquí, y al otro lado pues le colocamos B. Ahí está. Y decimos, en principio, así de frente, en principio, vamos a señalar que la presión en B es igual a la presión en A. Igual. Igual. Ahora, ¿qué tenemos en B? Hay que analizarlo. ¿Qué tenemos en B? Eso se analiza viendo el gráfico nada más. Arriba de B tenemos el gas. El gas ejerce una presión. Presión del gas. Y justo dice acá, determine, mira el texto, determine la presión del gas. O sea que esa es la pregunta. Esta es la pregunta. Esa es la pregunta. Pero eso arriba del gas, no hay aire, no se considera el aire. ¿Por qué? Porque está tapado, está cerrado. Mire, esta es la línea, está tapada. Entonces está cerrado, está confinado aquí. ¿Te das cuenta? Entonces no hay atmosférica, para él no hay. Ahora vamos a analizar el A. En el caso de A tenemos el líquido que es agua, según el texto, y tenemos aquí abierto. O sea que aquí tenemos
Tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica. Ese es el análisis en este gráfico. Entonces, ahora pasamos a colocar aquí. En B hemos visto, en B solamente está la presión del gas. No hay más. Y en A tenemos la presión hidrostática del agua. Y además, la presión atmosférica. Ya está. En cuanto a la pregunta, es como es del gas, lo dejamos. La presión del gas es igual a la presión del agua. Densidad del líquido, 1000, o sea, 10 al cubo. La gravedad, 10. Y la altura que tiene el agua es 1 metro, 1. Más la presión atmosférica, 100 kilopascal. Está en kilopascal, el otro está en pascal. Entonces la presión del gas resultará, aquí tienes kilo y tienes 10. 10 kilopascal más 100 kilopascal. Por lo tanto, la presión del gas resultará 110 kilopascal. Ya está. ¿Qué tal? Se complementa con el otro, ¿no? Cuando están los dos abiertos, la presión del gas, para la presión atmosférica para ambos es la misma, se eliminan. Pero cuando uno está cubierto, la presión atmosférica no actúa. Profesor, ¿y qué pasa si los dos están cubiertos, tapados? No hay en ambos la presión atmosférica. No existe la presión atmosférica en ambos. ¿Bien? Listo, vamos al siguiente problema. Ya, esto lo dejo a ver. Necesitamos mostrar también la presión producto del gas, que es lo mismo. Pero es lo mismo. Es lo mismo, es el mismo problema. Sí, pues es el mismo problema, ¿no? Sino que está con otro enunciado. El gas tiene otro dibujo. Tiene otro dibujo, ¿no? Este es como un cuadrado, un cubo, digamos así. Y este es como, bueno, es una circunferencia. Pero esa agua es 1 metro. El dato también es está en pascal, en otro caso creo que estaba en kilopascal. Es lo mismo. Y ahorita voy a poner un problema distinto, ¿ya? Vamos a ver acá. Aquí tenemos un problema que sí está variado. Ya. Ya. A ver, vamos a colocar por aquí. Ya. Aquí está. Este es el caso. Muy parecido al anterior, ¿no? Sino que hay una inclinación. En este caso se trata del aceite, si no me equivoco, sí. Determinen la presión absoluta de gas si la densidad del aceite es 800. Bueno, ha cambiado. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? ¿Alguien puede decirme cuál es el primer paso, por favor? Me escribe. Por ahí me dice, ¿qué hago primero? ¿Qué es lo primero que se hace? Antes que se vayan a almorzar, ¿qué es lo primero que debo hacer?
Hola, hola. Por ahí una respuesta. ¿Qué es lo primero que debo hacer? A ver, ahí me ha contestado. Vamos a ver quién es. Ujú. Identificar los datos. Mm, sí, pero no es lo primero que hemos hecho. En los dos problemas anteriores, ¿qué hicimos primero? ¿Hemos identificado datos? Sí, sí, sí. Pero hay algo primero que tengo que hacer para identificar. Lo primero que hemos hecho, lo primero. Ah, a ver, a ver. ¿Esto es lo que hemos hecho primero o no? ¿Me equivoco? Ay, me dicen, a ver. Tengo que trazar esta línea horizontal para poder analizar. Ujú. Esa línea que me permite hacer el análisis respectivo. Tengo que trazar una línea por la frontera de uno de ellos, en este caso el aceite. Trazado esa línea, ahora procedo a ver lo que es el análisis de los datos, quiénes están, ¿no? Entonces aquí tenemos, le pongo punto A. ¿Ya? Al otro lado, en el otro brazo, es un- los vasos comunicantes, así se llama. Tiene dos brazos en este caso. Le pongo B. Ahí está. Y como se trata del mismo líquido donde se está trazado esa línea, entonces eso me permite colocar esta relación. Ujú. Eso me permite, si no trazo esa línea no puedo hacer nada. Eso me permite decir que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Si no, no podría colocarlo. Ahora vamos a analizar lo que sigue aquí sobre quiénes están arriba de A. Arriba de A tengo esta alturita que es el aceite. O sea, está el aceite arriba de A. El aceite. ¿Está bien? Eh, este es el aceite. Ya está, aceite ahí. Y arriba del aceite se encuentra quién? Ah, se encuentra el gas. Ahí está el gas. Y la pregunta es la presión absoluta del gas. O sea, esta es la pregunta. No tenemos presión atmosférica porque está cerrado. Está cerrado. No hay presión atmosférica. O sea, hay dos. Del aceite y del gas. Punto. Ya, vamos al punto B. En el punto B, arriba del punto B, este es como si fuera B. Arriba del punto B solamente hay aire. Está entonces la presión atmosférica. ¿Mm? Presión atmosférica. Entonces ya tengo lo que voy a colocar en la ecuación que puse anteriormente. En A solo tengo la presión atmosférica. Y en el punto B tengo dos. Tengo la presión del gas más la presión del aceite. Ah, nada más, ahí está. Ahí están los dos. Y ahora paso a usar pues las fórmulas, caso sea necesario. Para el primer caso, no es necesario la fórmula porque la presión atmosférica ya me dicen que vale 10 a la quinta pascal, que eso equivale a 100 kilopascal. Eso está facilito. Ahí está.
Y en el caso de la presión del gas, bueno, esa es la pregunta, no lo puedo cambiar, pues. Eso me están preguntando. Te lo dejo. Más la presión del aceite. Eso se calcula determinando la densidad del aceite, por la gravedad y por la altura. Bueno, del aceite ya lo conocemos, ¿vale? 800 es el dato. ¿No? Desde ahí no me preocupo que tengo ese dato. 800. La gravedad vale 10, ¿no? 10. Y la altura, a esa sí no la conozco. Esa no la conocemos. Esta es la altura H. Pero esa alturita, mira, lo consigo aquí, mira. ¿Ah? Vamos a pintar ese triangulito, si no has visto, vamos a pintar aquí. Ese es el triangulito. Ese es el triangulito. ¿Mm? Donde el ángulo que tenemos ahí como dato es 37 para abajo, este es el mismo ángulo. Ese ángulo también vale 37. Y formas un triángulo notable, 5, 4, 3. Y por lo tanto eso viene a ser 40 centímetros. Y así hemos conseguido la altura. Y así hemos conseguido la altura, 40 centímetros. Pasamos entonces a completar. Entonces, completando, tenemos 100 kilopascal igual a la presión del gas, presión del gas, más la densidad del aceite, que es 800, por la gravedad, que vale 10, y por la altura, que es 40 centímetros. Eso debo pasar a metros. Dividirlo entre 100 para que se encuentre en metros. Ahí está. ¿Mm? Vamos, vamos cancelando, a ver. Vamos cancelando. Como está en kilo, voy a dejar 1000. Es complicado dejar 1000. A ver, vamos a ver. Dejamos. Esta se cancela. Dejo 1000. Se cancela, se cancela. Queda un 25. Ya, entonces voy a tener 8 entre 25. Para que me quede 3 ceritos, que es 1 kilo. Entonces debo dividir 8 entre 25. Y eso me sale 0,32. O sea, voy a tener, a la verdad aquí, vamos a tener 100 kilopascal igual la presión del gas más sí, pues, 0,32 kilopascal. Ahí está. Entonces tendríamos que restar, pasé a restar 100, le quitamos 0,32 y se nos queda 99. El aceite 800, la gravedad y la altura vale 40. 40 entre 100, ahí está. A ver, está mal ahí. 0. A ver. 2 ceros, 2 ceros sería 4 por 8. ¿Por qué me sale este numerito?
me sale este numerito. A ver, sería 3 ceros. 40 por 30 por 8 entre 100. Eso sale 3,2, ¿no? 3,2. Ya, vamos a borrar esto, sale 3,2. Ya, vamos a borrar acá. ¿Ya? Esto sería 3,2. ¿Ven? Listo, 3,2 kilopascal. Y ya está. Y entonces tenemos que restarle los 100 menos el 3,2. Y eso nos sale 96,8. 96,8. Entonces aquí voy a colocar la presión del gas igual a 96,8 kilopascal. Bueno, tiene claves. Ya está. Ahí está. Bien. Listo. Muy bien. 27. Ya se iba a comer, a tomar su desayuno ya. Bueno, su desayuno, su almuerzo. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta, alguna? Sí, ya me quedo. Esto no está bien. Mira, ahí no se pasaron la voz. Voy a cambiar, ya voy a cambiar. Voy a cambiar este dato. A ver, repito más. Voy a cambiar este dato que no está bien. Esto es 30, ahí está. Eso es 30. Esto es 30. Ya, y aquí lo voy a cambiar. Y eso es 30. La voy a colocar aquí. Por eso no sale respuesta. Ya, rapidito aquí, eso es 30, porque son 37. Y vamos a ver. Ya, aquí se coloca. A ver. Oh. Aquí se debe colocar 30, 37, 3. 30 y aquí va la altura, gravedad, densidad, gravedad, y la altura es 30 centímetros, que eso sería entre 100. Entonces aquí vamos a cancelar un 0, otro 0, y vamos a tener 24, 2,4. 2,4 kilopascal. Listo, entonces sería 100 menos 2,4. Y eso nos da 97,6. Entonces da 97,6 kilopascal. Ahí estaba el problema, que este ángulo es 37. Triángulo de 3, 4, 5, al que se lo pone 37 es 3, o sea, 30 centímetros. Y ahí sí tenemos clave. Bueno, ahí estaba el error. Pero que por ahí nadie me dice nada, ¿no? Conocen el triángulo notable 3, 4, 5 y cualquier cosa, pues deben de ahí decirme, ¿no? O preguntarme, ¿sabes? Si está correcto o no está correcto, etcétera, o lo que tengas de duda, ¿no? Como por ejemplo, me hicieron la observación del 100, ¿no? Bueno, ahí estaba mal, que es 1000. La densidad del agua es siempre 1000, no tiene valor. Bueno, eso sería todo entonces. Espero que les haya podido ayudar en este tema. Y esperamos que la próxima, pues hagan las preguntas. Hagan preguntas, ¿eh? Profesor, por acá, ¿y por qué lo aquello? ¿Y por qué lo otro? O sea que el profesor, eso parece que está mal, bueno, igualito tiene que verlo. Ya nos quedan, creo, ya pocas clases para poder terminar el ciclo verano y aquellos que tienen pues alguna duda sobre cuestiones de cálculo o a veces básico, aprovechen pues la oportunidad porque cuando uno se prepara en el ciclo anual
hay más temas y entonces uno que tiene más carga, ¿no? En cambio aquí hay poco, entonces hay que aprovechar el espacio para hacer las consultas respectivas y estemos pues mejor preparados para lo que se viene, una preparación mucho con más temas, ¿no? Y más casos también, ¿no? Muy bien, nos vemos, cuídense entonces la próxima semana. Hasta luego, mis, lo dejo con los chicos.